Yo creo que ya está el nervio, ¿no? Eh, el cansancio, pues, está el estrés. Entonces, da lo mismo si tú haces cualquier mal movimiento, te puede generar algún problema físico. Al principio de la La espalda es la pandemia, que más se resiente. Sí. Sí, porque estar sentado aquí yo tenía una silla de oficina, pero que se fue, así que tengo una silla recta ahora. no sé por qué, pero proliferó las sillas de gamer. Bueno, muchas cosas de gamer han aparecido y nosotros Sí. usamos, de hecho, mi micrófono. Como- Yo compré un micrófono de profesor y me llegó un micrófono de gamer. ¿Y para qué hablar Francisco? Sí. Que, Sí, está que jugando está jugando. League of Sí. Legends, ¿ah? ¿O qué otro más juega los Lolo? Counter-Strike. No, ahí se me cayó, Pero eso ya me cayó, es se me cayó la cédula. Street Fighter. de ahí se quedan. Age of Yo jugué, Empires. No, sí, pues yo quedé ahí en el Age of Empires, yo nomás también, yo no, también. no. El último juego de computador en línea que pude jugar, que fue en la Un, universidad, pues yo también, y de hecho, el videojuego muy típico de historiadores y de historiadoras. ¿Cuál es el videojuego de los historiadores? no, es Bueno, que no, es que Age of otra Empires generación, hijo. 2. Entiendo que la UNAV hizo un evento El Mario sobre Bros. videojuegos de historia. 2 veces, Dos Dos 2 veces. veces. jornadas, perdón. Sí. Entonces Sí. ¿Ya? no estamos tan lejos, digamos, o sea, no deja de ser importante. Bueno, es una Las carrera, ustedes saben. organizaba Mario Prades, Y un Mira, junto gran con éxito. la... hubo un congreso, de hecho, sobre videojuegos de historia. Sí, sí. Bueno, la UO abrió la carrera de programación de videojuegos. Mira. El año pasado, antepasado. Con gran éxito, por cierto. Sin duda, como no. Lo Claro, que es o bien sea, importante porque es la industrialización del futuro. La industrialización es digital. En todo caso. y De nosotros hecho, tenemos el desafío de las Digital Humanities. Y sin duda que los videojuegos tienen un lugar central, si no protagónico, dentro de las Digital Humanities. mm, mm. Yo tuve que ¿Cómo? tomar un ¿Mm? curso, de hecho, de perfeccionamiento, Víctor. A todos los de historia se nos pidió que hiciéramos un curso de perfeccionamiento sobre humanidades digitales. Y estaba a escoger uno gringo o uno de Barcelona. Yo Sí me fui al de acuerdo, España, Barcelona sí me acuerdo. Sí. y sabes que yo iba muy escéptica y terminé enamorada del curso, o sea, al punto que en algún momento hasta me planteé hacer algo más profundo de humanidades digitales. Así, encontré que era, no, lo tenían súper bien organizado, cápsulas de, no sé, 8 o 9 minutos donde el profesor te dice muy grosso modo toda la información y después te mandan un par de textos y después tú tenías que responder los famosos cuestionarios. Pero los profesores eran muy dinámicos. Yo pensaba, dije, ay, me qué lata, y al final terminé muy encantada con el curso de Humanidades Digitales. Perdón, cuando hablamos de humanidades digitales, eh, ¿a qué nos referimos? Vamos a ese tema y más después de la presentación. Segundo episodio Subterra. ¿Sabes por qué? Porque la gente, todo el equipo que está atrás de las cámaras, me tiraron la oreja y me dijeron que en el primer episodio, yo le contaba a los chiquillos antes que entrara, hicimos la introducción muy después, como lo estábamos terminando, y dijimos bienvenido a Subterra. Bienvenido y nos despedimos. Entonces, segundo episodio Subterra, con, ¿cierto?, espacios de sociabilidad, historia y espacios de Ya, sociabilité. aguántate un poquito, ya empezamos. Ya, sí, empezamos Claro, hace un buen empezamos. rato, ¿Sí? hace un buen No, rato. Ya, sí. comenzamos formalmente el segundo episodio de Subterra. Y como mirar profundo hacia adentro es lo mismo que caminar hacia el mundo, comienza ahora un nuevo episodio de Proyecto Subterra. Un espacio de diálogo sobre historia y patrimonio local con una mirada descentrada. Por supuesto, con nuestros panelistas descentrados, Alex Ovalle, Natalia Urra, Francisco Betancourt
y Víctor Brangier. Ok, la pregunta es, ¿qué son las humanidades digitales? Y ahí Natalia trae el cuaderno, ¿no? Una buena pregunta. Claro, mi cuadernito como buena estudiante que tomó apuntes del curso de humanidades digitales. Destacador amarillo y rosado. ¿Y qué es lo Claro, que es? para diferenciarlo, por ejemplo, que es una sociedad digital, que era el Open Source y Open Data, Importante. que es un software, un Big Data, o sea, bastante información vinculada a este mundo digital y cómo hacer historia desde lo digital. Pero Eso. dar una definición exacta de lo que son las humanidades digitales, no me atrevo. Natalia, y eso fue el 2018. El año 9. pasado, 2020. 2020 ya. O sea, ya estaba en carrera la digitalización no obligada de la humanidad y de todo el mundo universitario, ¿no? Sí. Así es. Perdón, ¿y esto también trae consigo esta idea de archivo digital para el trabajo? ¿O es una manera de expresión de las humanidades propiamente tal? ¿Hay una técnica de investigación que está relacionada con las humanidades Hay técnica digitales? de investigación. Y Tipo, no solamente es archivo, ojo, patrimonio ¿ah? digital también. Ya, Ya, está buena, eso está bien especial. Como que escapa a mi mirada así como superficial del tema, digamos. Porque cuesta imaginarse un patrimonio digital, ¿no? Musicología incluso. Acá A tengo el ver, cuadernito. Mira, ¿y cómo Musicología. funcionaría el patrimonio digital, Natalia? Es que el patrimonio digital tiene que ver con recreaciones monumentales arqueológicas, pero que tengan una base, ya sea metodológica muy desde la arqueología y desde la historia. Entonces, por ejemplo, ahí se podría hacer la unión con los famosos juegos virtuales, porque se recrean estos espacios y tú, por ejemplo, puedes visitar, que te voy a poner un ejemplo loco, qué sé yo, visitar toda la Acrópolis en Atenas, paso a paso, y ahí ya estás siendo parte como de este patrimonio digital. o Ya. sea, tiene una base en la realidad, obviamente. Está Sí, 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 sí. referenciando. Tampoco es que sea experta, chiquillo, ojo, No, No, son pero cursos. No, pero nadie acá. está bueno para los Pero televidentes. es interesante, ojo, yo lo recomiendo, creo que en algún momento, tal vez no ahora, porque nosotros igual somos, creo yo, de la vieja escuela, de ir al archivo, revisar los papeles, pero probablemente con los años y más aún con lo que estamos viviendo pandémico, esto yo creo que va a ser muy, muy importante. Oye, a mí se me ocurría algo a propósito de lo que ustedes estaban hablando y de los temas, digamos, de los cuales hemos pensado en nuestro capítulo anterior. Y tiene que ver con que, claro, entonces esta historia digital sería algo así como un método o una forma de hacer, pero no un tipo de historia. Entonces yo pensaba, no sé si estoy en lo correcto, ahí me puedes decir tú, Natalia, si es así o no. Y entonces yo pensaba sobre la pregunta de que si la historia centrada en un territorio, en lo local, en un espacio, en un territorio, digamos, local, ¿es una forma de hacer historia o tiene un sentido esencial, más de fondo? Oh, Tremenda pregunta. ¿por qué partió Perdón, por ahí? ¿Por qué partió por ahí? A esta hora. perdón. Ahora Todavía es no la tomamos hora. 11. Se nota Es que la estaba hora escribiendo porque estoy con la idea. te das cuenta, Claro. con la Sí, sinapsis ¿no? Y activa. comentando no solamente el texto, sino que poniendo comentarios en las citas comentadas, o sea, todo. Yeah. O No, con La bueno, unos idea, mates, en el cuerpo también. sí, por Ahí. supuesto, por supuesto. bueno, el mate dicen que tiene 7 veces más cafeína que el café más cargado. ¿En serio? Sí. Se duplica la cafeína del café más cargado. Qué susto. Entonces es una verdadera droga no tan blanda en realidad. Pero entiendo que la pregunta de Francisco apunta si la historia digital, al igual que la historia local,
es un método, ¿no? O es un objeto de estudio, ¿no? Por ahí más o menos va, ¿eh? O sea, hacer historia local sería un método, una herramienta, un insumo, o, ya o sería un objeto de estudio, lo mismo con la historia digital. ¿Ah? Eh, Creo que sinteticé Claro, perdón. por ahí, ¿no? Un poquito menos elaborado, más digerible, ¿verdad? Un poquito más digerido. O sea, finalmente se estudian se estudian las humanidades digitales, o es un tema de investigación o es una herramienta de investigación, versus la historia regional o la historia local que es fin o medio. Punto. Yo creo que ambas, me atrevo a decirlo, porque podemos hacer un estudio sobre las humanidades digitales y el aporte que ésta está haciendo, pero también la puedo utilizar como herramienta para reconstruir un proceso histórico o qué sé yo, o el estudio, tal vez que no esté a la mano. En mi caso, por ejemplo, yo tengo casi todas las fuentes con las que trabajo en el Archivo Histórico de Madrid, y las que no están disponibles, puedo acceder a ellas a través de archivos digitales, como por ejemplo el PARES. Entonces, eso también a mí me permite seguir manteniendo la cercanía con la fuente, pese a que ya no estoy en Madrid y no puedo acceder a estas fuentes no digitalizadas que se conservan en el archivo. Pero yo también, si quiero, puedo hacer un estudio sobre qué tan importante puede ser el rol para los historiadores latinoamericanos principalmente, que son los que no viven en Europa o en España concretamente, con este tipo de documentación. Creo yo que puede ser ambas, pero ojo, yo no soy especialista, vuelvo a insistir. Bueno, Tal vez aquí podríamos invitar a Mario Prades, que él es uno de los grandes especialistas en humanidades digitales. Patricia Palma hizo un artículo hace poco publicado en una revista científica sobre fuentes, pero fuentes digitales para historiadores, que también es un tema, finalmente, como a propósito de lo que nosotros estamos haciendo aquí, en cierto sentido también tiene que ver con eso. O sea, esto parece ser un medio, pero también va a ser en algún momento Una fuente, un objeto. una fuente. Claro, o sea, cómo nosotros reinventamos o buscamos una manera de llegar, de hacer, de transmitir, que es básicamente lo que se hace en la historia, ¿no? Se transmite, ¿no? Ya sea de manera, la historia oral, la escritura, etcétera. Esto es una forma de comunicar, ¿no? Y eso se puede historiar y a la vez también sirve para. Sí, ahora en el fondo, en ese diálogo, que es dialogar con la fuente, dialogar con uno mismo, dialogar con los colegas, ¿no? Y desde ahí sale una verdad súper co-construida, ¿no? Porque al final la historia es diálogo, la historia y toda disciplina, al final, ¿cuál no? ¿Ah? Es diálogo. Sí, yo siempre me pregunto si todo esto que estamos viviendo ahora, ¿no? Y que viviremos, el cambio tecnológico, ha significado un salto cualitativo, ¿ah? O son meros saltos cuantitativos, ¿no? Porque, o sea, hace 50 años atrás era máquina escribir, ir al archivo, ¿no? Una persona iba al archivo, tomaba notitas y llegaba a su casa con la máquina de escribir. Trabajaba en equipo, por supuesto, o sea, los institutos, ¿no? Trabajaba en equipo, se carteaba, ¿ah? ¿Ves? Y asistía a congresos, mucho menos que hoy día, obviamente. El webinar ha hecho como todas las semanas hay algo, ¿no? Pero en los años 50 había un congreso semestral y listo, pero era concho, a full, ¿no? Y se cambiaban los paradigmas, ¿no? En los congresos, con una ponencia de 25 minutos que era súper intensa, ¿no? Entonces, yo no sé si ha cambiado algo en definitiva, ¿no? Por ahí siempre me pegó muy fuerte una columna que le leía a Tomás Mullier en los 90, cuando dijo que el correo electrónico, ¿no? El mail, fue el salto cualitativo. Siempre me causó mucha... Porque, o sea, el correo electrónico efectivamente, pues, un salto cualitativo cambia el método, ¿ah? Es la comunicación instantánea. Imagínate antes del correo electrónico. Era una carta que llegaba en 2 semanas, por lo menos, en 2 semanas, ¿no?
¿ah? Yo me acuerdo haber visto de chico al tío Marcelo en Cachureo, ¿no? Que le enviaban cartas, ¿ah? Y el tipo te agarraba un saco y tiraba miles de cartas al cielo, ¿no? Y agarraba una y es el ganador, ¿ah? Entonces, eso cambia eso de forma y fondo. Tiraba al cielo, perdón, 2 horas de trabajo de un niño escribiendo la idea del tío Marcelo y las tiraba hacia el aire. Y después el grito. Pero claro, pero el correo electrónico efectivamente cambia nuestra forma de comunicarnos, ¿no? Pero desde el correo electrónico en adelante no cambiaría mucho. No sé cómo lo ven ustedes. A mí me pasa que, disculpa, porque se me vino a la cabeza algo así, flash, que es que se están haciendo historia en este momento de cómo se construye el conocimiento histórico a partir de la comunicación epistolar. O sea, nosotros, todo este caballero que iba, no sin decir nombre, ¿no? El caballero que iba al archivo con la ficha de la mano, después lo pasaba a máquina, se le mostraba a los ayudantes, después escribía el libro o escribía algo que era un proceso súper lento, mientras tanto le llegaba el libro a la otra persona y el otro le comentaba el libro y así, el toma y daca. Y eso todo ese proceso, así como lo estábamos hablando, si es el proceso o la herramienta o el fin, eso está siendo estudiado como objeto de estudio en el fondo. Claro, Se está como tomando historia. historia de cómo se hacía la historia. Y efectivamente en ese caso el correo electrónico cambió, porque cómo va a poder acceder a esas nuevas formas de comunicar. Quizá en el futuro nos van a escuchar así en subterra y eso va a ser una manera de Claro, conectar cómo se va a haber estaba algún pensando. tipo de registro. Y eso, perdón, de algún modo está relacionado con que antes, como eran menos los historiadores e historiadoras, y lo digo así, historiadoras porque eran menos, estamos hablando hace 20 años, 30 años, antes de que aparecieran Las todo opiniones esto. vertidas en este programa. No, lo estoy diciendo porque finalmente era un campo de hombres en su mayoría, ¿no? Es que el ámbito académico era de hombre. A eso me refiero en el fondo. Y funcionaban a partir de códigos de comunidad que tenía estos espacios de sociabilidad como por ejemplo el café. El café el Café Colonia, por dar un ejemplo, ¿no? Exitoso. Claro. ¿Ah? Por dar un ejemplo, el Café Colonia o Y que bien también desapareció hace poco. la Sociedad Síntoma Chilena de de la Historia. época. Síntoma de la época. La Sociedad Chilena de Historia y Geografía, la Academia, todos estos espacios que eran, según Maurice Agulón, ¿no? Espacios, círculos que generaban conocimiento desde ni siquiera las universidades. ¿No? Por lo tanto, de alguna manera, si es que la historia, y ahí cuando empieza a interesarle la sociabilidad a los historiadores, es a partir de que ellos también se dan cuenta que son círculos, ellos mismos. Entonces, bueno, que es una visión más bien sociológica que nada, pero también tratando de evitar el efecto de las 3 tazas de café que me he tomado. Finalmente estos espacios de encuentro son los que en cierto sentido son el centro de la historia o han sido centro de la historia durante siglos. ¿Ah? Y yo al menos lo podría encontrar en el siglo XVIII en adelante, por lo menos. Al menos dentro de lo que yo he visto. Oye, pero ¿Sabes, Alex? justamente... disculpa, querías No, tú habla hablar. tú y después lo digo yo porque es referencia a todo lo que han hablado ustedes, los 3 hombres del proyecto. Yo no he hablado. Bueno, yo lo que quería mencionar que justamente a propósito de tanto de lo que preguntaba Víctor, respecto de esto si era un salto cualitativo o no, que es difícil evaluarlo en el periodo que uno está viviendo si es un salto cualitativo o no. Es complicado, porque uno no percibe, digamos, las características quizás más ocultas de la época en la cual uno está viviendo y donde se producen cambios muy, muy rápidos, digamos. O sea, hace 3, 4 años este tema del Zoom me decían Zoom y yo pensaba que era un acercamiento a no esta plataforma. Entonces, complicado eso, pero en relación también a lo que decía Alex, a mí se me ocurre que quizás
un aspecto nuevo de todo esto, porque en el fondo él mencionaba de que en este viejo mundo, del de antes, ¿no? Estaban estos espacios de sociabilidad, por ejemplo, para los que hacían historia, por ejemplo, si lo vamos a vincular con la historia, en el café o en la sociedad o qué sé yo, pero son todos espacios urbanos. Entonces la etnografía estaba en el burgo, los círculos burgueses, en el burgo, en la urbe, en la ciudad. Eh, pero quizá ahora podemos, no sé si llevar la historia de la ciudad afuera de la ciudad, o nosotros acercarnos más a otra historia de la que hablábamos, por ejemplo, el otro día, ¿no? Que se hace fuera de la ciudad, fuera de la academia. La academia supone una ciudad, ¿no? Supone un medio urbano. Entonces eso, me parece que quizás eso no, el correo electrónico, digamos, todo esto nos ayuda como a acercarnos a esos otros espacios que siempre estuvieron fuera de la academia. Ujú. Yo quería hacer un comentario, bueno, un poco redondeando lo que han dicho los tres, porque me parecen muy interesantes, pero además porque creo que cada uno ha dado unos pequeños tips que a mí me gustaría como resaltar. Por ejemplo, cuando Alex hablaba de este mundo académico un tanto masculino, o de hombres, por decirlo así, yo creo que eso también tiene mucho que ver con cómo se construyen los espacios de sociabilidad. Primero porque ¿por qué la academia hasta hace 20 o 30 años atrás era un mundo mayoritariamente masculino y sin embargo los colegios de educación primaria, principalmente de primero a cuarto básico, son solo mujeres? O sea, es muy poco el hombre que dice yo soy profesor de educación general básica. La mayoría son mujeres, ni que hablar de parvularia. Y yo creo que ahí también tiene que ver mucho en el cómo los roles se van articulando en estos espacios de sociabilidad. ¿Por qué? Porque el hombre, de acuerdo a esta mentalidad de hace 30, 40 o más años atrás, era el que tenía que estar en la academia porque era un conocimiento erudito que solamente él podía razonar y especializarse. Mientras que en el caso de las mujeres que se dedicaban a la educación, principalmente a la pedagogía, tenían que ser mujeres porque de alguna forma venían a suplantar el rol maternal. Y eso para mí es un constructo de sociabilidad, ¿ya? Tiene que ver mucho con eso, y curiosamente, claro, eso ha ido cambiando. Pero, por ejemplo, yo pongo como ejemplo a mi hermana menor, porque ella es profesora general básica, y yo le digo, pero ¿cuál es el afán de que ahora las profesoras les digan tía en el colegio? Es un tema nada que ver lo que estoy hablando con estos chiquillos, pero creo que tengo que resaltarlo, porque ¿por qué se les dice tía? O sea, si son profesoras, son mujeres profesionales, que fueran parte de una educación universitaria, que están ejerciendo una profesión. Entonces creo que eso también es consecuencia de cómo estas entidades o grupos que se relacionan en estos espacios definidos perpetúan ciertos modelos, ya sea esquemáticos, mentales, ideológicos, y también ciertos modelos de sociabilidad, porque también para las mujeres cuando, por ejemplo, llega un hombre parvulario, es muy extraño. ¿Ya? Eso. Y bueno, con respecto a la pregunta de Víctor, claramente ha sido un salto cuantitativo, pero yo también me pregunto hasta qué punto ha sido positivo y no ha dañado otros aspectos tan importantes en lo que se refiere a la comunicación. Creo que a uno de ustedes en algún momento les leía lo mal que están escribiendo los jóvenes ahora. Y eso es algo que todos hemos comprobado nosotros a través de trabajo. Y eso porque, claro, en este momento está la famosa simultaneidad o instantaneidad, no sé cómo le queramos decir, con los que ya ni siquiera el correo, porque de alguna forma el correo igual cumplía unos ciertos parámetros de formalidad. En cambio ahora con los famosos chats, claro, de Messenger, de WhatsApp, cualquiera escribe, algunos responden con puros emoticones, no saben lo que son las comas, menos los puntos. Los puntos, las comas, sí. Claro, bueno, Creo eso... que ahí están las ventajas y desventajas. Claro, la discusión al final apunta que esta forma como de escribir instantáneamente, de comunicarse instantáneamente, empuja a los espacios de sociabilidad hacia la oralidad, dejando la escritura de lado, que tampoco nunca la sociedad latinoamericana se lo creyó mucho. O sea, desde el encuentro mítico
del cura Valverde con Atahualpa y Francisco Pizarro, ¿ah? En la conquista del Perú, ¿ah? Cuando Francisco Pizarro le dice al cura, ¿no? Vaya ahí con el Inca, con Atahualpa, ¿ah? Y convénzalo que tiene que someterse. Y el cura Valverde le pasa la Biblia y le dice, esta es la palabra del Señor. ¿Ah? Y Atahualpa pesca la Biblia, se la pone en el oído y dice, no escucho nada, y lo bota. ¿Ah? Entonces, ya esa escena como mítica. ¿Ah? Y bueno, y Francisco Pizarro dice, votó la Biblia, la Santa Escritura, entonces la guerra se justifica. ¿Ah? Y lo apresan, y lo secuestran, piden oro. ¿Ah? Neruda tiene un poema ahí en el Canto General, ¿ah? Y lo matan a Atahualpa, aunque llenan las bodegas de oro. Pero bueno, grafica ese mito de origen que la escritura nunca entró, la escritura por lo menos, la escritura nunca entró, digamos, con fuerza a la cultura latinoamericana. Esto más allá de todo lo esencialista que suena, pero bueno, desde ahí, desde Atahualpa y Valverde hasta Cantinflas, como que usa el español pero no lo usa, ¿ah? Como que hay algo, como que Cantinflas dice algo que no está diciendo, ¿ah? Significa que lo que nosotros hablamos y escribimos sobre todo, porque al final una cosa es valorar, y luego a valorarlo, o sea, está mal o está bien que los cabros usen emoticones en vez de palabras, ¿no? Me parece que eso empuja también hacia la oralidad, ¿ah? Me parece que la discusión va por ese lado, ¿ah? Que se desnuda, se sacan las caretas y al final la escritura se deja de lado y bueno, hablemos, ¿ah? Ahí está también involucrado un componente de emocionalidad, o de una urgencia por transmitir emocionalidad. Y en parte creo que muchos de los elementos de unión que podían tener las personas en el pasado o hasta ahora también han estado mediados por elementos emocionales, por elementos sentimentales también. O sea, no sé, podría citar al Francisco Betancourt, ¿no? O conversaciones, o sea, tú no hacías negocio con alguien en el que no confiabas, por ejemplo. O sea, tenías que confiar en alguien, en la persona. A lo mejor eso puede ser una visión caricaturesca, querido compañero, pero en parte lo que decía Natalia está el hombre en la investigación, en la academia, y la tía del jardín en la sala de clase, en una especie como de rol de contención. También tiene que ver un poco con que muchas de las cosas que tenemos en la actualidad son resabios de elementos tradicionales y de roles tradicionales o reproducción de roles tradicionales que tienen que ver justamente con cosas más bien emocionales que con cosas racionales. O sea, la misma Natalia dijo que un hombre o las mismas niñas veían raro tener un educador de párvulo. Entonces se ve como en el fondo como todo el sistema funciona desde una percepción que es como casi incuestionable, no es razonada, a eso me refiero, que esa estructura social que no es razonada y que también está relacionada con el uso de la palabra o de la razón y otra serie de cosas que parece ser que son constitutivos de la ciudadanía, etcétera, no están necesariamente. Y en parte todos los espacios que juntan a otras personas por afinidad, por conveniencia o lo que sea, son también instancias donde se pueden expresar eso que se denomina sociabilidad. Claro. O sea, lo que preguntaba Natalia, a mí me parecía súper importante y al mismo tiempo, claro, una vez que lo estaba diciendo, porque no había reparado en eso, digamos, como un poco evidente, ¿no? Pero que uno podría decir que, claro, ahí está lo que se denomina quizás una expresión más de las miles de lo que se denominaba el patriarcado, o que por qué está más presente la mujer, por ejemplo, entre el profesorado normalista, por ejemplo, si uno lo piensa hace muchos años, y no en la academia, ¿no? Academia con A mayúscula, que es más importante, ¿no? Tiene que ver, yo creo, por una cuestión de poder, pues.
O sea, la mujer estaba en un rol subalterno respecto a lo que es el poder. Y se supone que tenía más poder, no sé qué hay de eso ahora, pero se supone que tiene más poder simbólico, poder social, no sé, el profesor de academia, el profesor universitario, que el profesor de la escuela o profesora de la escuela rural o la parvularia, digamos, ¿no? Entonces, yo lo veo desde un punto de vista del poder. O sea, hay un reparto del poder ahí de género y estamos viviendo también cambio en eso porque esta nueva época que estamos quizás viviendo tiene que ver con un nuevo reparto del poder en todo sentido en la sociedad. Sí, bueno, yo también me adscribo, me sumo, ¿no? Le doy un like a esa hipótesis, ¿no? Me Porque, gusta. porque, claro, hay que hacer como la Está categoría el de los grupos. sentimiento. Bueno, es bien triste, porque uno hace la categoría de los grupos segregados en nuestras pirámides sociales de todo tipo, y los primeros peldaños están fuera de la universidad. Claro. Sí. Claro. No solamente mujeres, obviamente, sino que además, no todas las mujeres, o sea, son mujeres, ¿ah? Las que están segregadas son las de cierta condición social, étnica, ¿no? Que tienen más capas de subalternidad, como decía, ¿ah? Ranajit Guha en la India, ¿ah? De las capas de subalternidad. Entonces la mujer pobre, ¿no? Rural, ¿no? De cierta etnia, ¿no? En la India, ¿no? O sea, tenía más capas de subalternidad que nadie, ¿no? Lo mismo que acá, po. Lo mismo que acá. O sea, uno toma un libro que quizá ha llegado a más público que los libros de historia, y que yo encuentro muy entretenido, que es el libro del periodista Oscar Cortardo, Ciútico, y él hace ahí una especie de escala de prestigio social y de peligro social, dice él. Y en la escala de la sociedad chilena, digamos, en el último lugar estaría una mujer, mujer, no hombre, una mujer muy morena, Claro. de pobre, con rasgos ya sea muy marcado afro o de las primeras naciones, por decirlo así, ¿no? Entonces, él ahí hace o sea, acá en Chile también sería lo mismo, digamos, ¿no? De quién recibe mayores oportunidades también. Claro, ¿de dónde es ese libro? ¿Cuál dijiste? Me perdí ahí. Ciútico. Ciútico. Ya. Ciútico. Ciútico, Ya, un Está libro bueno. de periodista Oscar Contardo, un tuitero, digamos, bastante, y que seguramente ha llegado a más público que a los libros de historia, o sea, de las historiadoras de la Siempre, historia. siempre. Todos van a llegar antes que nosotros. Y ojo que ahí también viene un doble cuestionamiento, porque también nosotras las mujeres en la academia también hemos sido de alguna forma encasilladas, porque la mayoría que comenzamos a ser parte de este mundo, comenzamos también haciendo historias de mujeres, Claro. muy cuestionada, poco valorada y para muchos grandes, lo digo entre comillas, personajes del mundo académico, no solo nacional, internacional, hacer historia de las mujeres era banal, o sea, ¿a quién le importaba? ¿Cuál era el aporte? Si ellas nunca habían sido partícipes de los procesos históricos, entonces, ¿para qué las vamos a incluir en este esquema metodológico? Entonces, claro, cuando ya, qué sé yo, me atrevería a decir, con el retorno a la democracia en Chile, bueno, democracia entre comillas, con esto de cómo la mujer se va insertando de a poco, a principios de los 90 en el mundo laboral, en el mundo más como de profesionalización, comienzan a haber algunos nombres destacados, pero que no necesariamente hacían historia de las mujeres, seguían de alguna forma analizando ese modelo histórico o método historiográfico muy similar a lo que hacían los grandes personajes masculinos de nuestra academia. Ya después yo quizás me atrevería a decir en la década de los 2000 es cuando viene este boom de historia de las mujeres. Y lo curioso es que ahora hay muchos personajes que se están sumando, no porque les interese, porque si no lo ven como una moda, así como, bueno, hay que tanto lo que se está haciendo, hay tanto lo que hay que reivindicar, entonces se están sumando, pero porque no haya un interés real, sino porque ser para ellos, porque obviamente para nosotros las que nos dedicamos a hacer historia de las mujeres, no es moda. No, Así es. no, po. Sí. Me hiciste pensar
que, claro, hubo un momento en donde las propias mujeres tuvieron que historiar a las mujeres para poder decir, oye, acuérdense que nosotros, o sea, para justificarse por qué estaban. Eh, y después salió toda esta otra corriente buscando a la historia de la familia, por ejemplo. Ujú. Y Historia ahí de la entran, infancia también. claro, claro, que está más ligado como con la historia social, pues, con los espacios justamente aparecieron las chinganas, aparecieron espacios que no eran necesariamente lo que estaba en lo que se historiaba antes, digamos, que eran las embajadas, ¿no? Los palacios, qué sé yo, ¿no? Los presidentes, entre otros, ¿no? Sino que también está un poco relacionado con la búsqueda de la subalternidad propiamente tal también. O sea, en un momento se abrió también se abrieron los relatos, ¿no? Para no darle tanta academicismo a la cuestión, se abrieron los relatos hacia todos los otros espacios, ¿ah? Que suena de pronto un poco fuerte, pero esos otros espacios que no habían sido, o sea, el típico acápite, ¿no? de Ginsburg, ¿no? Que es la historia, ¿no? de los grandes reyes, ni de los grandes hombres, algo así, lo estoy diciendo de una manera poco... sino que hay que empezar a buscar estos otros lados. Y ahí aparecieron los espacios de sociabilidad también, pues como por ejemplo las chinganas, como por ejemplo, no sé, hubo un tiempo que se historiaba mucho la casa de tolerancia, las prácticas sexuales, yo diría y que coincide con ese periodo que estás diciendo tú de los 2000 más o menos, que estaba también Claro. un poco... Yo, eso sí, por el contrario, creo que ya está como que la historia, o sea, excluyendo la historia de género, yo diría que ya está más o menos instalada el tema en la historiografía, diría yo, Sí, Natalia. Sí, o sea, ya sí, está no. instalado, o sea, ya... Ya es una corriente claro, historiográfica más. claro, claro. De Y hecho, más o yo menos... pensaba, cuando tú decías todo esto, yo decía, por ejemplo, estudiar los oficios femeninos, y un poco haciendo mención a lo que nos preguntaba Víctor al principio, o sea, las Sí. lavanderas. Espacios de sociabilidad para mujeres que venían, qué sé yo, de condiciones precarias o lo que en Europa se le llamaba el pueblo llano, pero que podían sociabilizar sus mismas emociones en estos espacios como las lavanderas. Curiosamente, no habían panaderas, pero sí panaderos, así como tampoco habían nodrizos, pero sí nodrizas, o incluso institutrices. Nos vamos dando cuenta cómo estos mismos roles y oficios domésticos estaban vinculados también a la condición de los sexos o a las características de los sexos y que podían generar espacios de sociabilidad. Por ejemplo, lo que iban a las placitas, qué sé yo, las institutrices o nodrizas y llevaban a todos los bebés, las que trabajaban, por supuesto, para las élites. Y ahí ellas se podían reunir y compartir ideas o visiones parecidas a lo que experimentaba cada una en sus respectivos hogares de élite. Oye, bueno, lo atractivo siempre ha sido ese relato que los espacios, que todos se juntaban, rico y pobre, ¿ah? En estos espacios que dice Natalia, ¿no? Que han descrito ustedes también, Alex, la chingana. Ahora estamos grabando cerca del 18, entramos a septiembre hoy día, ¿no? Claro. 18 de septiembre en Chile, que se celebra las fiestas patrias, y comienzan y lo que más uno ve son ritos, ¿ah? Que se actualizan todos los años de espacios de sociabilidad antiguos, ¿ah? Que tal vez nunca existieron, ¿ah? Pero que se actualizan todos los 18 de septiembre, el rodeo, la fonda, ¿no? Que eran espacios de sociabilidad genuinos, ¿no? En el mundo colonial, ¿no? Del siglo XIX. Pero lo que sabemos es que todo rico y pobre se juntaban ahí, ¿ah? Con todos sus conflictos, con todos sus roces, qué sé yo, pero se juntaban. Y luego llega el siglo XIX como el Estado serio, ¿ah? Del derecho, la cosa pública, y comienzan a reprimirse ¿ah? Esos espacios de sociabilidad. ¿Ah? Ya no son tan funcionales, o un mundo que tiene que ser más productivo, ¿ah? Que no pueden durar las fiestas 8 días y 8 noches. Claro. El trabajador no puede estar ebrio siempre, sino que tiene que estar sobrio para trabajar, ¿no? Entonces, bueno, hay varios estudios sobre el disciplinamiento que comienza entonces, y la separación de las élites a sus propios espacios de sociabilidad, ¿no? Ahí siempre está la figura de Diego Portal al medio, como que criticaba este proceso porque él participaba de las chinganas, Sin ¿ah? ganas.
¿cierto? A él le gustaba ir, supuestamente. Entonces, hay una novela ahí La ley del gallinero, no sé si que grafica ahí del 2004, de Guzmán, Jorge Guzmán, creo. Que Portales pasaba metido en esos espacios, pero él vive como en una etapa en que se quiebra, ¿no? Y empiezan a reprimirse esos espacios fuertemente. Entonces, y también se criminaliza algunas prácticas como el portar puñal, ¿no? El sal lunes, ¿no? Y cosas que empieza a ponerse fome la cosa. Pero esos espacios quedan como rito, como ritos estatales, oficiales. La fonda el 18 de septiembre, Pues, entonces, claro. ¿cierto? Entonces, no sé cómo Pero lo ven. ahí nuevamente yo veo la tensión. Hoy día estoy viendo todo en esa clave, parece. La tensión entre la ciudad o lo urbano, digamos, y lo rural. Porque si tú te das cuenta, todos estos ritos de lo que nosotros llamamos las fiestas patrias son todas actividades rurales, del campo. Nos llevan como al campo, que nos llevan que en el fondo del campo de la zona centro y centro-sur de Chile, que no es el campo de Arica, digamos, no es el campo Claro, que no hay campo, digamos, de Valdivia o de Puerto Montt o de Chiloé, o quizás claro. hay algunas similitudes, digamos. Pero claro, está este mundo de la urbe, digamos, donde está la academia, además, en la ciudad, que se impone en este siglo XIX, al parecer. Quizás estamos hablando de cosas muy esencialistas, pero como tú dices, está este tema de que en algún momento se empieza a reprimir esta sociabilidad, sociedad popular, o popular en el sentido de masiva, donde se juntaban todos los grupos, que también es un viejo tópico de la sociología, podríamos decir incluso actual. Estoy pensando como en José Bengoa, por ejemplo, cuando habla de la comunidad perdida, o la comunidad, este mundo rural que era súper injusto, súper desigual, súper autoritario también, súper machista, todo lo que se quiera, pero donde parece que convivían todos, ¿no? Claro. Y bueno, se acaba la hacienda, reforma agraria de por medio también, y toda la historia de ese momento, de lo que implicó en Chile la historia reciente, y parece que eso se desarma y llega a la ciudad, a la cultura, digamos, y estamos en otro cuento. Con todas sus No sé cómo transiciones. lo ven eso. Sí, bueno, lo que sabemos es que hay una serie de transiciones. Hay una tesis ahí de un colega que falleció, una tesis de la Universidad de Chile, que era sobre las animitas de Estación Central, ¿cómo se llama? Romualdito. Romaldito, ¿no? Que muestra como hay espacio de transición, porque Romaldito tiene toda la característica de un santo rural, como dice Francisco, ¿no? Pero está en medio de Estación Central, una comuna urbana, ¿no? Pero Estación Central también es un espacio como de recepción de migrantes del campo, ¿no? Como muchos sectores de Santiago en los años 40, 50, 60, ¿no? Y se arman estos enormes espacios de transición campo-ciudad, ¿no? Que no son ni una y otra cosa, pero ambas a la vez, ¿no? Y transitan esta forma de sociabilidad, ¿no? Claro, porque ahí están las pensiones al lado de donde llegan los trenes de los trenes del sur, la estación central, ¿ah? Tren al sur. Entonces, eso es, no sé cómo lo ven eso, ¿ah? Como no sé si esa sociabilidad de la que estaba hablando Víctor hace un rato es rural, digamos. ¿Qué pasa ahí? A mí me pasa que mientras hablabas, lo primero que pensé fue en el auto de fe. Yo que trabajo temas de Inquisición. ¿Ya? Y por ejemplo, leía hace un tiempo atrás a Manuel Peña, que es uno de los grandes historiadores que trabaja el auto de fe como representación de poder, de sociabilidad, de perdón y de fiesta. Es curioso porque uno le dice en auto de fe y lo primero que piensa es el horror, o sea, ese simbolismo del castigo, y además de ese castigo que tiene que ser visible porque se utiliza como método correccional para el resto de la población. Y sin embargo, el auto de fe era como el acontecimiento más esperado por la población hispana. Y el auto de fe además se desarrollaba en contextos urbanos,
porque además el auto de fe tenía que simbolizar el poder religioso como inquisidores, pero también el poder del monarca. Entonces se tenía que hacer en un espacio urbano que estuviera netamente vinculado o donde se representara fácilmente el poder religioso, el poder estado monárquico. Pero la población, ojo, él mismo lo describe, o sea, el auto de fe era una fiesta, todo el mundo quería ir a ver el auto de fe, ser parte de ese, entre comillas, espectáculo. Entonces, yo creo que la ciudad es un espacio de sociabilidad, pero también va a depender del cómo se manifiesta la sociabilidad y que muchas veces está controlada por los poderes hegemónicos. Porque ¿cómo puede ser factible que alguien diga que yo voy al espectáculo porque me interesa ver esa quema, qué sé yo, de judeoconversos que estaban practicando el judaísmo en silencio, o ver esos blasfemos, o ver esos protestantes? Era un espectáculo. Así como, así como la gente esperaba la Semana Santa para ver cómo la gente se pegaba latigazo en la espalda y mientras tanto también había carretes fuera Exacto. fuera de la procesión, que Las un poco procesiones de como sangre. no eran tan liturgias del poder, digamos, sino que también había un espacio de distensión, ¿no? Y eso finalmente se convirtieron en los ritos que mencionaba Víctor hace un rato. Casi todos estos espacios que eran momentos entre comillas, manifestación del orden, tenían una otra cara de moneda inmediata de distensión social, pues de jaleo, no sé cómo decirlo para que no suene De tan jaleo, ¿no? jaleo, Esa jaleo muy viejo, jaleo, esa palabra. carrete, tonteo. Acá exhumó, Me Alex gusta el exhumó, tondeo. no, pero El exhumaste una tondeo. palabra, exhumaste una palabra Jaleo. vieja, Exhumé, ni que siquiera, no la he ni escuchado Un hace siquiera, angiólogo. claro, el mambo, ¿no? Había espacio jaleo, de increíble. leseo. Qué deseo. Oye, bueno, pero ahí usted ha dicho la palabra, pues, o sea, todos participaban en esa, todos y todas participaban en esa, de alguna u otra forma, fuera o adentro, pero estaban todos involucrados en el momento de la fiesta, en el momento del carnaval. ¿Ah? Y después como que se produce esa separación con la ciudad, y después, y ahora estamos viviendo, para conectarlo con el principio, ¿no? Estamos viviendo un periodo súper difícil de agarrar, porque los espacios son virtuales, de la aldea global, ¿no? Están en Twitter, o sea, los espacios son las redes sociales, ¿ah? Entonces, ¿qué es eso? ¿Es urbano, es tradicional, es rural, es ritual? ¿No? Yo creo que falta mucho ahí, como dice Francisco al principio también. Como estamos metidos, no vemos nada, ¿no? En el proceso, pero es un espacio, nosotros nos estamos reuniendo en este momento, y después el televidente, o el youtuber vidente, ¿no? ¿Cómo se dice? Cuando apriete el play, ¿ah? Va a estar metido también con nosotros, ¿no? Entonces también es un espacio con su propio tiempo. Fíjate que es súper interesante, porque lo peor dicho es que las redes sociales son de comunicación instantánea, ¿ah? Y para nada, pues son en diferido, ¿ah? O sea, este programa se va a reproducir en 5 años más, ¿ah? Eh, pero al hablar hacia la hora de 11, comiendo pan con palta, ¿no? Físicamente, con el peso de lo físico, es instantáneo, ¿no? O sea, esa es la comunicación instantánea. Pero el WhatsApp, me llega un WhatsApp, lo contesto en 10 minutos, en 1 hora o mañana, es en diferido, nos comunicamos en diferido, querámoslo o no, incluso el correo electrónico, ¿ah? Entonces tampoco está en un salto cualitativo, quizás. Pero el estar frente al fogón, ahí con los sueros, con la mamá, con los hermanos, a la hora de 11, comiendo pan con mantequilla, eso es comunicación instantánea. Mm. O no, no por terminar tan dramático, pero pasa por las preguntas, los saltos cualitativos, porque uno de repente se nubla con todo lo digital, ¿ah? Y de repente hay un hilo conductor, ¿no? Pues pura continuidad. Mm. Eso es lo que se ha perdido, que Natalia, digamos, preguntaba, yo creo que quizás de una manera mucho más elaborada también, qué es lo que, en el fondo, qué es lo que hemos perdido en la historia, en la vida, no sé, con esto, digamos, claro, y esa comunicación cara a cara, digamos, o sea, de que yo no puedo ir, o no podía ir cuando se me ocurría ver a mis papás, digamos, porque el temor de que si es que lo tengo, lo puedo contagiar,
qué pasa ahí. Entonces, eso. No, o esa situación que te invitaban hace, qué sé yo, 10, 15 años atrás y tú decías que sí, no podías decir que no después. En cambio ahora es como que, no tengo ganas de ir, mando un WhatsApp y es como, no, sabes que no voy a ir a la 11, no nos juntemos en tal, no, estoy aburrida, estoy cansada. Eso antes también era impensable, uno tenía que ya tengo que ir nomás, no puedo dejar plantada a la persona. Y a propósito, para nuestros amigos que nos van a escuchar, nos van a ver en diferido, que no son de Chile, la hora de 11 es ¿cómo lo podemos traducir? La merienda, ¿no? Merienda. Como una mezcla entre merienda y cena, diría Sí, yo. una mezcla entre merienda y cena. La once comida, se decía. Así, La once comida era también una La 11 comida. La de once otros pasos de comida. sociabilidad. Y no era la 11, Sí, cualquier cosa menos a cualquier hora menos la 11. La 11 tomar. No, ¿alguien se sabe bueno, cómo parte la 11, la palabra, la historia de eso? Para terminar, eso yo creo que es un buen final de este capítulo de sociabilidad, ¿no? Porque es de eso, al final. Era una Me acuerdo abreviación, solamente por lo que parcialmente. entiendo. A ver, dale, Natalia, por ahí va. Era una abreviación, por lo que entendía, del mundo británico, que para tomar, no sé si aguardiente o whisky, no Aguardiente, recuerdo ¿no? exactamente, claro, aguardiente, pero para simularlo, porque estaba penalizado, decían vamos a tomar las 11. Que son las 11 palabras, las 11 letras de aguardiente. Aguardiente. Claro. Ya, Qué bueno que eso. Natalia por lo menos se acordaba del dato preciso, digamos. Yo sabía que era algo así relacionado con También. trago, pero Con aguardiente. Aguardiente. Bueno, después vamos a calcular. ahí los televidentes sacarán las cuentas, ya tomando las once. Las 11, ahí le agregaste una. Además, las 11. Las- Oye, chiquillos, nos vemos en el tercer episodio. Como siempre, un gusto. Me encanta verlos y que estemos todos animados dentro de esta situación tan difícil. Y nos vemos luego, chiquillos. Vemos. Gusto también a todos. Chao. Bye.